concentración a la baja. Cuando hay muchos antagonistas, ¿sí? Entonces la célula expresa más receptores o muestra más receptores para poder compensar ese efecto que está bloqueado, ¿sí? O sea, es lo contrario. Cuando hay mucho agonista, mucho material para estimular, escondo mis receptores, ¿sí? Cuando hay poco material para estimular, aumento mis receptores o la expresión de mis receptores. ¿Sí queda claro ya? Sí, doctor. Ok. Entonces, ya una vez que se pega nuestro ligando a nuestro receptor, como les había mencionado al inicio, si no puede hacer su función de manera directa, pues tiene otras vías para realizarlas, ¿sale? De las más comunes son aquellas que son acopladas a proteína G o mediante el sistema de segundo mensajero. ¿Y cómo son? Miren, llega nuestro ligando, que está acá, y se va a pegar al receptor, ¿sí? Pero no puede hacer su función. Entonces tiene que estimular a alguien dentro de la célula o darle a alguien el mensaje para que vaya hacia adentro de la célula y genere ese efecto que quiere ese ligando, ¿sale? Esto que ven acá, esto de amarillo, es una proteína G. Y están ahí como los barcos que salen a Isla Mujeres o como los barcos que salen a Holbox. Nosotros no podríamos llevar un mensaje de manera directa porque pues, se atraviesa el mar, ¿no? Entonces se lo damos a alguien que está dentro de este barco. Aquí está. Le damos esa señal, estimulamos el receptor, le damos esa señal a esa proteína G y esta proteína G se va a desprender de una de sus partes para ir a inhibir algún canal iónico, para aumentar las concentraciones de AMP cíclico, de diacilglicerol o de inofosfato 3, ¿sí? Dependiendo de lo que haya sido el fármaco que nosotros dimos, puede aumentar la función de la célula, lo que haga esa célula, o puede inhibirla, ¿sale? Todo va dependiendo del fármaco que le vamos a dar. Aquí lo importante es aprender ese concepto, que no solo funcionan acá afuera, sino que si tiene que llevar la información y no puede ingresar porque los fármacos no ingresan a la célula, se quedan ahí en los receptores, pues le da la señal a este complejo que se llama proteína G, ¿sí? Y esta proteína G ya envía los mensajes pertinentes, si quieres estimular esa célula o si quieres inhibir esa célula, ¿sale? A esto se le llama sistema acoplado a proteína G, ¿sí? Porque la proteína G es la que está funcionando. Ahora bien, existe otro que va a ser una respuesta, aquí está nuestro ligando, ¿sale? Y aquí ya no va a una proteína G, sino que aquí se adhiere directo a una adenilato ciclasa y nos va a mandar una respuesta celular, dependiendo de lo que nosotros querramos hacer, ¿no? Inactivar o activar esa célula. Y acá está otro, ¿sí? Llega, se une a la fosfolipasa C y esta va a ir a estimular para generar una respuesta, dependiendo del fármaco que hayamos puesto nosotros, si es para inhibir o si es para excitar. En este caso sería un excitatorio, ¿sí? Van y estimulan al retículo endoplásmico, sale calcio y ese calcio estimula nuestra célula, ¿sí? Si bloqueara este canal de calcio, pues entonces esa célula se inhibe y deja de funcionar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber de esto? Pues que cuando nos digan, es un medicamento acoplado a proteína G, es un medicamento que utiliza la vía del segundo mensajero, yo lo que tengo que saber es que su respuesta de ese fármaco la van a llevar
otros componentes, ¿sí? Que no se va a hacer directo o no lo va a realizar el directo, sino que necesita que alguien le ayude a llevar ese mensaje adentro de la célula, ¿sale? De eso se trata el de segundo mensajero. Tenemos otro mecanismo de acción que son los de canales iónicos, ¿sí? Hay canales que se estimulan mediante un neurotransmisor, ¿sí? O por corrientes eléctricas, como el que tenemos aquí en la pantalla. Esto ya lo vimos en fisiología. ¿Se acuerdan de la membrana nerviosa? ¿Cómo funciona? Que entra el sodio y sale el potasio. ¿Sí se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Si no se acuerdan, hay que ir a repasarlo, ¿eh? Cuando este voltaje o esta corriente eléctrica alcanza un umbral, pues estimulan los receptores, ya sea de sodio, de cloro, de calcio, de lo que vayan a estimular. Se estimula y se abre este canal para permitir el paso de el ion del canal específico. O sea, hay canales de sodio solo para sodio, canales de calcio solo para calcio, ¿sí? Entonces, esta despolarización o esta corriente eléctrica abre el canal y pasan los iones para el que es específico, ¿sí? Esos son los de corriente eléctrica. Ahora, hay otros que también son canales iónicos, pero no son por voltaje, sino que estos van a ser por medio de un neurotransmisor. En este caso, por ejemplo, es la acetilcolina. Es un neurotransmisor que funciona para la memoria, para el sueño, o también nos puede funcionar para la contracción muscular. Entonces llega la acetilcolina, se pega a ese receptor y lo que va a hacer es que va a abrir ese canal para que pueda ingresar el sodio, ¿sí? Aquí ya no fue una corriente eléctrica, aquí ya fue un neurotransmisor. Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Que hay un mecanismo de acción farmacológica que va de acuerdo a los canales iónicos, ¿sí? Tenemos dos, los que se estimulan por voltaje o por electricidad y los que se estimulan mediante un neurotransmisor, ¿sí? Subanestésicos locales, por ejemplo, la lidocaína, pues la lidocaína llega y ocupa un receptor acá. En este caso no es de la acetilcolina, pero sería el del sodio. Ocupa este receptor y si está ocupando este receptor, será agonista o antagonista la lidocaína. Ustedes ya llevaron anestesia, ¿no? ¿Es agonista o antagonista? Según lo que vimos ahorita. Normalmente si aquí se pegara un sodio, este canal se abre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces el sodio es un agonista, ¿verdad? De los canales de sodio. Si llega el sodio, si llega la lidocaína y se pega en el receptor del sodio, ¿se abre o no se abre ese canal? Se abre. Se abre, ¿no? Se abre, Julián. A ver, Mariami. No se abre. No se abre, exactamente. Si no se abre, ¿qué le pasa a este canal? ¿O qué sería esa lidocaína? ¿Agonista o antagonista? ¿Cómo? Antagonista. Antagonista, ¿verdad? Porque no permite la función del receptor. ¿Ya nos explicamos? Entonces, al ser antagonista, pues no deja que el sodio haga su trabajo, por lo tanto no se abre el canal, por lo tanto, pues no hay función. Y se interrumpe el impulso eléctrico en esa cadenita, ¿sale? Después vienen unos mecanismos ya un poco más especializados, como lo son los receptores de tirosinquinasa. Estos receptores de tirosinquinasa son para algunas hormonas, ¿sale? O son para alterar el ARN mensajero, no de que nos vayamos a volver mutantes ni nada de eso, sino que altera el ARN mensajero y este no puede llevar la señal correcta.
Por lo tanto, pues se altera la función de esa célula. Y el otro son los receptores nucleares. Estos receptores nucleares llega a la molécula, principalmente son hormonas, y van hasta dentro del núcleo de la célula para modificar igual las cadenas de ARN, pero esta sí modifica la síntesis proteica. ¿Cuáles son? Un ejemplo, porque este sí lo utilizamos nosotros y lo utilizan ustedes muy frecuente, es la dexametasona, por ejemplo, o los glucocorticoides, que van a utilizar para desinflamar a los pacientes, ¿sale? Cuando tienen una inflamación de moderada a severa, que no va a poder el AINE solo, le pasamos una dexametasona, hidrocortisona, lo que ustedes quieran. Esos medicamentos funcionan de esta manera. Entra la molécula, eso sí, llegan hasta el centro, llegan hasta el núcleo para modificar esas cadenas de ARN, ya no hay, o está esa síntesis proteica está alterada, y por lo tanto no se secretan prostaglandinas, y esas prostaglandinas, si no hay prostaglandinas, pues no hay inflamación, ¿sale? Ese sí lo vamos a tener muy en cuenta. El de tirosina quinasa casi no, porque no vamos a manejar ese tipo de medicamentos, pero sí el de segundo mensajero y acoplado a proteína G, sí el de los canales iónicos, y sí que van adentro del núcleo de la célula. Ahora, en farmacodinamia vamos a hablar de varios conceptos, así como lo hicimos en farmacocinética. 3 de ellos, afinidad, potencia y eficacia. A veces los manejamos como si fuera lo mismo, pero realmente no es lo mismo, ¿sale? Afinidad nos quiere decir que existe una relación directa entre la concentración o dosis de un fármaco y la magnitud de su efecto biológico. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor yo pongo 5 miligramos de un medicamento y tengo un efecto, ¿sale? Pero pongo 500 miligramos, también tengo un efecto, pero ¿cuál será más afín? Pues el que usó un poco más de un poco menos de dosis, ¿no? Vamos a ver unas grafiquitas. Acá están, ¿sí? Nosotros podemos ver esta curva. Este sería mi efecto, ¿sale? Esto es el efecto y esto es la dosis, ¿sí? Si yo me fijo, perdón, en esta primero, si yo me fijo, cómo rápido casi alcanzo mi efectividad máxima, ¿sí? Con poca dosis, ¿sí? Y miren necesito menos dosis por la escala que tienen acá. Necesito menos dosis, por lo tanto, este que me hace como una S itálica, ¿sí? Sería un fármaco con más afinidad a esa función, ¿sale? O sea, uso menos dosis o lo vuelvo más potente, ahorita lo vamos a ver también, se relaciona con el término de potencia. Entre menos dosis utilice, ese medicamento tiene mayor afinidad a esa función que yo quiero que se inhiba o que se excite. ¿Sí queda claro? A menos dosis, el medicamento es más afín o tiene mayor afinidad, y esto lo relacionamos con la potencia. La potencia es la cantidad de fármaco necesaria para conseguir una cantidad determinada de un efecto concreto. Y le damos una vez más a las gráficas, ¿sale? Miren, aquí tenemos el efecto igual. Estos son los miligramos o la dosis que le vamos a dar. Vamos a ponerle miligramos, ¿sí? Tenemos el fármaco azul, que casi con 1 miligramo alcanza su efecto máximo. El verde casi a los 10 y el morado casi a los 100. Los tres fármacos sirven, sí sirven para quitar, vamos a poner que son fármacos analgésicos para quitar el dolor. Los tres nos van a servir, claro que sí. Pero ¿cuál va a ser más potente? ¿El que usa menos o el que usa más medicamento? El que usa más. El que usa menos, ¿sí?
el que usa menos medicamento va a ser más potente, ¿vale? De hecho, aquí está la flechita amarilla. Si lo ven hacia dónde apunta la dirección, mayor potencia, menos dosis, ¿sí? De estos tres que tengo aquí, A, B y C, ¿cuál fármaco es más potente? El B. El A. El B, el A, ¿no? El fármaco A, miren. Porque utiliza menos dosis, miren, utiliza 1 miligramo para alcanzar el efecto máximo y este utiliza 10. ¿Sí? Sí queda claro, entre menos fármaco utilice, es más potente ese fármaco. Si yo necesito, tengo 3 medicamentos para el dolor. Uno es el ketorolaco, uno es el diclofenaco y otro es el paracetamol. ¿Sí? Para yo lograr un efecto, necesito dar 500 miligramos de paracetamol. Los 3 me sirven para el dolor, los 3 me quitan el dolor, ¿sale? El paracetamol necesito 500 miligramos, del diclofenaco necesito 100 miligramos y del ketorolaco necesito 10 miligramos. De esos 3, ¿quién es más potente? El ketorolaco. El ketorolaco, ¿verdad? Porque ocupa muy poquito medicamento y alcanza esa función, ¿sale? Ahora, ¿por ser más potente es mejor? No, tampoco, ¿sale? O sea, eso no quiere decir que por ser más potente sea mucho mejor. Para que no le van a andar diciendo a la gente, es que este fármaco es muy fuerte. No, aquí no existe eso, ¿eh? O sea, solo lo llamamos potencia porque ocupa menos miligramos de los que necesitaría. Ahora, si hay algo relacionado con la toxicidad, entre menos fármacos utilice o entre más potente sea ese fármaco, pues es más peligroso, ¿sí? Eso sí lo tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, ustedes para quitar el dolor manejan miligramos. En mi trabajo manejamos microgramos, ¿sí? Ni siquiera miligramos. Entonces imagínense, mis medicamentos que yo uso para dolor son mucho más potentes. ¿Cuál es más peligroso? ¿El ketorolaco o el fentanilo? ¿Sí me explico? Entonces, a más potencia hay más peligro, ¿sale? Eso sí, no quiere decir que sea mejor, pero sí existe más peligro de toxicidad en esos pacientes, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado con las dosis que vayamos a dar. El otro término es la eficacia y es la habilidad de un fármaco de producir un efecto, ¿sale? En el organismo se refiere al efecto máximo de un fármaco. Y es más o menos el concepto que les acabo de mencionar. O sea, si no es efectivo, vamos, pues no lo va a servir o no lo van a sacar en el mercado, ¿sí? Aquí tenemos una gráfica, de este lado el efecto, ¿sí? Que nos va a dar el fármaco y acá la dosis, ¿sale? Entonces, si se fijan, va aumentando la dosis, aquí le podríamos haber puesto números, ¿sí? ¿Cuál de estos alcanza una eficacia mayor? ¿Cuál está casi al 100%? El fármaco A, ¿verdad? Entonces este es más eficaz. El fármaco C. Si se fijan, el fármaco C ya utilizó mucha dosis y no alcanza el efecto que nosotros queremos, ¿sí? ¿Sí queda claro? ¿Sí? Potencia significa dosis de medicamento. Eficacia significa si sirve o no sirve. ¿Sabes? Y tenemos otros que les había mencionado casi al inicio de la charla. Hay efectos aditivos y efectos de sinergia. ¿Qué quiere decir? Que hay medicamentos que van a lograr una misma respuesta y que si los damos de manera conjunta nos puede ayudar para lograr un efecto máximo más rápido y sobre todo para disminuir las dosis que necesitaríamos de esos fármacos, ¿sí? Nosotros tenemos de este lado esta curva
es el fármaco A, perdón, es el fármaco, sí, es el fármaco A, y este es el fármaco B, ¿vale? Si yo le diera a mi paciente los dos medicamentos, un medicamento solo del fármaco B, pues necesito 400 miligramos, y del fármaco A necesito 40, ¿vale? Si yo le diera a mi paciente los dos juntos, pues disminuiría a la mitad mis dosis para alcanzar un mismo objetivo. ¿Sí me explico? Aquí donde se cruzan estas dos líneas, serían aproximadamente 250, como dice la imagen, y serían aproximadamente 15 miligramos de la otra. ¿Ya vieron todo lo que redujeron en dosis si utilizamos este efecto farmacodinámico de la adhesión o aditividad y de sinergia? Nos pasa con el paracetamol, por ejemplo, que lo podemos adherir, le vamos a dar 500 miligramos en vez de 1 gramo, con 400 de ibuprofeno en vez de 600, o incluso hasta 200 miligramos. ¿Sí me explico? Porque tienen esos efectos aditivos. Entonces, esto también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de dar nuestros medicamentos. No darlos, si voy a combinarlos, si yo ya sé que tienen ese efecto aditivo y de sinergia, pues tratar de reducir las dosis para no intoxicar al paciente y para encontrar ese efecto que nosotros queremos alcanzar. ¿Sí me explico? No darlos, si yo ya sé que tienen ese efecto, pues no darlos a pastos, ¿no? Así como si fueran las dosis, como si los estuvieran dando solos esos medicamentos. No todos tienen ese efecto, no porque combines uno con otro te va a dar ese efecto de adhesión, ¿no? Eso lo van a ir sabiendo conforme vayan estudiando fármaco tras fármaco, ¿sí? No todos, eso sí recuérdenlo, no todos tienen esta propiedad de aditividad y sinergia. Tendríamos que buscar cuáles sí y saber si los puedo combinar para dichas patologías, ¿sale? Para lo que yo vaya a estar tratando. De las variabilidades farmacodinámicas, vamos a tener una curva que se llama curva de concentración y efecto, ¿sí? Esas curvas de concentración y efecto nos van a dar unas dosis o unos números que ustedes van a estar leyendo en cada ficha técnica de los medicamentos. Vamos a tener que encontrar esa famosa ED50 y esa LD50. ¿De qué se trata cada una de ellas? La dosis media efectiva, esa es la ED50, ¿sí? Esa dosis media efectiva quiere decir que a esa dosis, vamos a suponer que este es un medicamento para dolor, el que está en la gráfica, ¿sale? Quiere decir que a estos 10 miligramos, el 50% de la población responde a esa dosis. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, pues si yo le doy 10 miligramos a 10 pacientes, probablemente 5 de ellos alcancen el efecto con esa dosis, ¿sí? Que de hecho, casi siempre son las dosis que nos recomiendan dar, ¿sí? ¿Le puedo dar un poco más? Sí, sí le puede dar un poco más, ¿sale? Pero ya no sería una ED50, ya sería una ED75, una ED90, ¿sale? Si hablamos de una ED90, quiere decir que al 90% de la población le funciona esa dosis, ¿sale? Si le damos una ED de 10, pues quiere decir que al 10% de la población le funciona esa dosis, ¿sí? Por eso nos quedamos en medio, en la ED50. Si yo le doy la 95 o la ED95 a todos, ¿sale? Yo se la doy a todos, pues probablemente el 95% de cada 100 alcance el efecto. Sin embargo, me estoy acercando mucho a la dosis tóxica o a lo que yo no quiero llegar. ¿Sí me explico? Por eso yo les recomiendo siempre que se queden en esta, en la ED50, ¿sale? Para que puedan manejar
ese gramaje que ustedes le van a dar a los pacientes. En determinado momento aumentar la dosis, ¿sale? Y no así disminuirla. En farmacología no vamos de lo más a lo menos, siempre vamos de lo menos a lo más, ¿sale? Para no intoxicar a nuestros pacientes. Ahora, este es de lo que les hablaba, de la dosis media letal, ¿sale? La dosis media letal quiere decir que es cuando ya la LD50 quiere decir que el 50% de la población se muere con esa dosis, ¿sale? Y si se fijan lo que les acabo de explicar, miren, la ED50, ¿en dónde está? Aquí estamos hablando de microgramos por kilo. Está aquí en 100 microgramos, ¿verdad? Y la ED99 quiere decir el 99% de los pacientes responden a esta dosis, ¿sí? Miren, ya rebasó el inicio de las dosis mortales. No estamos hablando de la toxicidad, estamos hablando ya de mortalidad, ¿sí? Ya la rebasó el ED99, ya está por encima de esa una persona que se te puede morir por sobredosis. Y si le voy yo subiendo, pues llego a esta parte, que es la parte mortal, ¿sí? ¿Puedo matar a un paciente por exceso de lidocaína? Claro que sí. Las dosis de la lidocaína le hablan de 7 miligramos por kilo que se encuentra acá, ¿sí? Las dosis de paracetamol le hablan de 15 miligramos por kilo dosis que se encuentran aquí. Si usted las rebasa, pues ya se está acercando acá a estas dosis letales, que de verdad es fatal y sí pueden ustedes, más allá de intoxicar, que le pueda dar una gastritis, que pueda fallar un poquito el riñón, pueden matar a un paciente si le dan medicamento de más, ¿sale? Ahora tampoco es para que se asusten y digan, bueno, pues no voy a recetar nada, no. Usted puede recetar con confianza si se apega acá. Si se fijan, el ED50 o la dosis media queda lejos, queda lejísimos de las dosis mortales o de la LD50, ¿sí? Para que no vayan a andar dando así, como decía el chiste del rancherito, ¿no? Le dieron un jarabe y pues si me tomo toda la botella, me va a ir mejor, ¿no? Si me la tomo toda, ¿para qué me tomo una sola cucharita? Mejor me tomo toda la botella. No se trata de eso. Y con estas dos dosis, la media efectiva y la dosis letal, vamos a sacar un índice terapéutico y algo que se llama ventana terapéutica, ¿sí? Nosotros, esta línea roja que tienen aquí marcada, es la respuesta terapéutica, ¿sale? Y esta línea negra es la de los efectos adversos. Entonces, yo tengo que caer en esta ventana, ¿sale? Yo tengo que empezar a manejar esta ventana, donde yo obtenga una respuesta máxima, ¿sí? O casi máxima, con una respuesta de efectos adversos mínima, ¿sí? O sea, yo tengo que sopesar esto también. No me puedo quedar aquí en este lado porque si se fijan, pues casi no hay efecto. Si le doy poquito, pues casi no hay efecto. Yo tengo que jugarle en esta parte, en esta ventana terapéutica, ¿sale? Obviamente sin irme para acá. Si le doy más, ¿sí le va a funcionar? Sí, sí le va a funcionar. Le apuesto que le va a funcionar. La gente muerta no siente dolor, ¿sí? Obviamente que va a funcionar, le quitaste el dolor, ¿no? Ese era el objetivo, pero pues en ese afán puedes dañar a un paciente. Entonces, hay que tener cuidado con las dosis. ¿Qué factores van a modificar la acción del fármaco? O sea, ¿por qué podemos decir, se los comentaba ayer con el paracetamol, así en la charla, ¿por qué podemos decir que el paracetamol sirve o no sirve? Vamos a tomar ese ejemplo, ¿no? Tanto que dicen que no funciona. Los principales factores que van a modificar esa acción de los fármacos, el primero de ellos es la dosis prescrita, ¿sí? Que yo me equivoque en la dosis, ¿sale? Errores en la medicación, que yo no sepa qué dosis dar y le dé una dosis de más o una dosis de menos, ¿sale? O sea, que me salga de esa ventana terapéutica, ya sea para menor efecto o para mayor daño, ¿sí? Eso puede modificarlo. El segundo de ellos, y uno de los errores o uno de los factores más comunes,
es el cumplimiento del paciente. O sea, ¿qué tanto atiende el paciente a mis indicaciones? A veces, y les va a pasar, como el meme de los Simpsons, ¿no? Le pasó a mi papá, me pasó a mí y te va a pasar a ti también. Ustedes recetan un antibiótico y porque llegó con una infección el paciente, ¿no? Y le dan amoxicilina, vamos a suponerlo, 500 miligramos cada 8 horas. El paciente te habla a los 5 días o lo revisas a los 5 días porque le dijiste que lo ibas a revisar. Llega y te das cuenta que está peor que como llegó al primer día. Y le dices, ¿está tomando su medicamento? Y el paciente te dice, sí. Muchos se quedan con esa primera respuesta, sí. La siguiente pregunta que debe de venir, y esto es una buena práctica y es práctica de maestro, esto te va a hacer un máster. ¿Está tomando usted su medicamento que le di para la infección? Sí, lo estoy tomando. ¿Cómo lo está tomando? Porque el paciente no te está mintiendo, ¿sí? Le dices, ¿cómo lo está tomando? Ay, es que fíjese que me lastima el estómago y solo me tomo una pastilla al día. ¿Ahí de quién fue el error? ¿Tuyo o del paciente? Pues del paciente, ¿verdad? Porque no cumplió con la indicación y ahora tengo que cambiarle el antibiótico porque con esa pequeña dosis, pues ya hizo resistencia a ese bicho que trae ahí. ¿Sí me explico? Esas preguntas y así de incisivos tenemos que ser. El paciente no te dijo mentiras, sí se está tomando su medicamento, ¿sale? Pero no se lo está tomando como se lo debe de tomar. Es la clásica de, ¿cuántas veces se lava usted los dientes al día? 3. Dices, ¿y por qué trae sarro, no? Dices, a ver, ¿cómo se los lava? Y ya te das cuenta que no hay una buena técnica de cepillado. Entonces dices, ah, ok, sí se los lava, pero se los lava mal. Sí se los toma, pero se los toma mal. Lo mismo pasa con los medicamentos para el dolor. Es que me sigue doliendo. ¿Se está tomando el ketorolaco? Sí. ¿Cómo se lo está tomando? 1 al día porque me lastima el estómago. Ay, pues, eso me hubiera dicho, ¿no? Eso hay que decirles también a los pacientes cuando ustedes receten algo. Si existe alguna molestia como dolor de estómago, mareo, ganas de vomitar, cualquier cosa rara, comuníquese conmigo, por favor, en ese instante. ¿Sí? Que siempre existe esa comunicación para tratar de evitar estos errores a la hora de prescribirlo, ¿sale? ¿Dónde están otros factores que van a modificar esa acción de los fármacos? Pues en el promedio y en la extensión de la absorción, que mi paciente pueda absorber bien esos medicamentos, ¿sale? Ya vimos en farmacocinética quiénes pueden tener esas dificultades. El tamaño del paciente, ¿sale? Y la composición del paciente, claro que importa, claro que influye. No es lo mismo un paciente que mide 1,90 y pesa 80 kilos a un paciente que mide 1,30 y pesa los mismos 80 kilos, ¿sí? No es lo mismo igual alguien que mide 1,80 y pesa 100 kilos, pero es puro músculo, a alguien que pesa 70 kilos y mide 1,60, pero es pura grasita, ¿sale? Tenemos que fijarnos en esas composiciones. A mayor músculo, más agua. Si hay más agua, se distribuyen mejor los medicamentos. A mayor grasa, menor agua. Si hay menos agua, se distribuyen menos mis medicamentos, ¿sale? Eso lo tengo que tener en cuenta. Lo otro ya lo habíamos mencionado igual en farmacocinética. En la unión a proteínas y a los tejidos, si el paciente está desnutrido, si está embarazada, si tiene problemas de hígado, de riñón, eso es el metabolismo y la excreción. Eso lo tengo que tener en cuenta yo, ¿sale? ¿Qué otros factores lo modifican? La concentración en los sitios de acción. Tengo que ver las variables fisiológicas, si hay dolor, si hay inflamación, si mi paciente está con sepsis o con una infección generalizada, los factores Doctor, patológicos, ¿sí? perdona la interrupción. Tengo una duda en que dijo lo de los músculos. Cuando, por ejemplo, un deportista consume esteroides, ¿también se nos ve a nosotros perjudicado el fármaco, la acción Claro del que sí, fármaco? claro que sí. ¿Por qué crees que se ve modificado? ¿O por qué te imaginas, Belén?
¿Te acuerdas Pues que por les las había comentado? sustancias dentro Ah, del sí, cuerpo. bien. ¿Qué le pasa a tu hígado si esos pacientes están consumiendo anabólicos? No va a haber una absorción como, Al revés, pues o sea, no, funciona, acuérdate, a ver, el hígado participa en la absorción. Vamos a hacer ese ejercicio, Belén. ¿El hígado sí, participa en la absorción? ¿Sí? No, el que absorbe es el no, estómago y el duodeno, ¿sale? Entonces, ¿en dónde participa el hígado? O sea, sí en estás la bien hablar eliminación, de hígado, pero ¿en dónde participa? en la eliminación, No, ahí es el en la, riñón. ¿En dónde participa el hígado?